¿Cómo le gustaría tener un hijo talentoso? Yo sé que a todos nos gustaría tener un hijo así, y de manera especial nietos así. ¿Cómo le gustaría tener un hijo con talentos? Bueno, eso es algo que se puede lograr. Los talentos son como dones o regalos, y usted tiene que hacer esos regalos. Y hoy quiero hablarle de algunos regalos específicos que usted puede dar a sus hijos. El libro de Proverbios nos habla de esos regalos, así que quiero mencionar 7 de esos regalos si es que usted quiere tener hijos talentosos, hijos que cuentan. No que cuentan chistes o cuentan números, sino hijos que cuentan para algo, o sea, que sirven para algo. Hijos que dejan su huella positiva en la vida. El primer regalo que debemos darles es el regalo de nuestro ejemplo. Veamos Proverbios 1, versos del 7 al 9. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si ellos no aprenden a respetar a Dios, no tendrán ni una pizca de conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. A los jóvenes que me están escuchando les digo que aquí no está hablando de cadenas de hierro para arrastrarse con ellas. Está hablando de hermosas cadenas de oro que sirven de adorno. Y en Proverbios 27 leemos: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Mi amigo, le voy a decir algo muy importante. Sus hijos van a aprender mucho más viendo su estilo de vida que de las palabras que usted les diga. Usted necesita darles un buen ejemplo. Y si esto le pone nerviosito, escúcheme. Usted no tiene que pretender ser perfecto. Usted sabe que no lo es. Y por si no se había dado cuenta, sus hijos ya saben que usted no es perfecto. ¿Le sorprende? Pero si pretende serlo, usted va a parecer como un falso. Sus hijos no quieren saber que usted es perfecto. Ellos quieren saber que usted es real, que es genuino. Ellos le estarán observando para ver cómo usted maneja los problemas en que se mete, porque francamente, no hay ningún padre sobre la faz de la tierra que no se mete en problemas de una u otra forma. Escuché de un hombre que una vez decidió robar un banco. Él era un viejo agricultor que no tenía dinero para comprar alimentos ni semillas. Su esposa estaba enferma y sus hijos necesitaban pagar las pensiones escolares. Por eso decidió que lo único que podía hacer era robar un banco. Pero nunca había robado un banco. Así que estudió cuidadosamente lo que iba a hacer. Sacó un viejo y empolvado revólver, consiguió una funda de papel y escribió una nota que decía: no discuta conmigo, esto es un robo. Deme todo el dinero que tiene en la caja. Así que fue al banco, se acercó a una de las cajeras, pero se puso tan nervioso que le entregó a la cajera el revólver. Le apuntó con la funda de papel y le dijo: no discuta conmigo, cierre bien la caja antes de que le roben. Muchos de nosotros nos metemos en problemas y nuestros hijos quieren saber cómo manejamos nuestros problemas, cómo enfrentamos nuestros fracasos. Eso será mucho mejor para ellos que su falso perfeccionismo. Comparta con sus hijos, déles un buen ejemplo. El verdadero problema con esto es que para cuando usted está experimentando lo que es ser padre verdaderamente, se queda sin oficio. Así que los tiempos más difíciles en la vida son la adolescencia y la edad media. Y en todo esto, sus hijos aprenderán más con su ejemplo que con sus palabras. ¿Sabía usted que hay muchas cosas que nuestros hijos no podrán aprender de ninguna otra manera? No lo aprenderán en la iglesia, y menos aún en las escuelas públicas. Son cosas que tienen que ser demostradas. ¿En qué nos interesamos con nuestros hijos? En los deportes,
las calificaciones escolares, la salud física, la popularidad, etc. Pero ¿quién le enseña a desarrollar su carácter? ¿Cuáles son las cosas distintivas del carácter? Contentamiento. En ninguna escuela, colegio o universidad enseñarán a nuestros hijos contentamiento. ¿Y qué del coraje, la cortesía, el discernimiento, la justicia, la amistad, la generosidad, la gentileza, la honestidad, la bondad, la humildad, la amistad? ¿Qué de aquello de ser ordenado, servicial, paciente, persistente, autocontrolado, táctico, agradecido, limpio, sabio? ¿Dónde van a aprender estas cosas nuestros hijos? Estas cosas en realidad no son enseñadas, son transmitidas. Por eso debemos dar a nuestros hijos un buen ejemplo. En segundo lugar, el regalo, debemos darles amor incondicional. Para tener un hijo talentoso, usted debe darle amor incondicional. Veamos Proverbios 4, los primeros 4 versículos. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Necesitamos dar a nuestros hijos un amor que es totalmente incondicional. He notado que hombres que tuvieron padres que no les amaron, no saben a su vez cómo amar a sus hijos. Tienen que ser enseñados. Debemos tener una generación de hombres que sean mentores de otros hombres que nunca tuvieron en realidad un padre que les amara con amor incondicional. Tenemos que romper ese círculo de falta de amor. Y amor incondicional no significa que usted le da a su hijo todo lo que le pida. Eso no es verdadero amor. Amor verdadero no es dar a alguien lo que quiere, es dar a alguien lo que necesita. Pero debe haber aceptación incondicional, a pesar del mal comportamiento del hijo. Pudiera ser que yo no esté de acuerdo con lo que usted hace, pero le acepto como persona. Los hijos necesitan saber eso, para que aunque cuando se porten mal, ellos puedan venir a usted. No tienen temor de venir a usted. Si ellos no tienen la seguridad de que sus padres les siguen amando, a pesar de lo que hagan, ellos nunca compartirán sus problemas con usted. Es necesario que usted les muestre ese amor incondicional, no solamente con palabras, sino también con expresiones de afecto físico. Tenemos que abrazar y besar constantemente a nuestros hijos. Claro que los jovencitos van a actuar como que eso les molesta, pero hágalo de todas maneras, porque es bíblico. En el capítulo 15 de Lucas se relata la historia del hijo pródigo. La recuerda, ¿verdad? Cuando el hijo regresa a casa, estando aún lejos, su padre lo vio, corrió hacia él y le colmó de abrazos y besos. Prácticamente ni le dejó que hablara porque le abrumó con su amor paternal. El otro día vi un pequeño letrero que decía: los hijos necesitan abrazos y besos, no cosas sin sesos. Muy bien dicho. Hoy tenemos una generación de jóvenes que asocian el contacto físico con intimidad sexual. Necesitan ver más allá que simplemente eso. Necesitan saber que el contacto físico sirve también para transmitir afecto, ternura, sirve de respaldo emocional, psicológico y espiritual. Deje que sus hijos les vean a ustedes, papá y mamá, abrazándose mutuamente, no solo en forma romántica o erótica, sino con tierno y profundo afecto. El conocido pastor y notable escritor Charles Swindoll escribió lo siguiente: muchas jovencitas que deciden tener relaciones sexuales inmorales lo hacen porque casi no pueden recordar que sus papás alguna vez
les hayan acariciado. Padres indiferentes, sin afecto, aún sin proponérselo, pueden provocar la promiscuidad de sus hijas. Todo esto me impulsa a escribir con tremenda pasión y a decir a los papás: no retengan su afecto. Demuestre sus sentimientos de amor tanto para sus hijos como para sus hijas, y no deje de hacerlo solo porque ellos llegan a la adolescencia. Ellos anhelan su afirmación y aprecio, y le amarán por eso. Y más importante aún, ellos seguirán su ejemplo cuando Dios les dé sus propias familias. Ame a sus hijos incondicionalmente. Demuestre su amor con abrazos y besos. Hágalo con genuino afecto y simpatía. Esté listo para cuando ellos vengan a compartir con usted sus problemas. Ahora usted puede pensar que sus hijos no tienen problemas tan grandes como los suyos, pero escúcheme. Para ellos, los problemas que tengan son enormes. Y eso es lo que importa. Llore con ellos cuando experimentan desilusiones en su vida romántica. Preocúpese por ellos en todas estas cosas. ¿Alguna vez ha asistido al funeral de un perro, un gato o una tortuga? En nuestra casa hemos tenido varios de esos servicios fúnebres. Y sé lo que es sostener en los brazos a una hija jovencita y llorar con ella por la muerte de su mascota. Demuéstrele su simpatía. Recuerde que no solo necesita darles un buen ejemplo, sino que debe brindarles amor incondicional. El tercer regalo. Debemos animarles constantemente. Proverbios 1, los versos del 21 al 26, dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Estas son palabras de verdadero ánimo. El hombre más sabio que ha vivido, aparte del Señor Jesucristo, fue Salomón. Y usted casi puede palpar el sentimiento con que escribe, animando a su hijo. Cuando usted en forma continua anima a sus hijos, lo que está haciendo es dándoles confianza, está bendiciéndoles. ¿Qué es lo que le pedimos a nuestro Padre Celestial una y otra vez? ¿Qué es lo que más le solicitamos a Dios cuando oramos? Que nos bendiga. Pedimos bendiciones. Usted quiere que su Padre Celestial le bendiga, ¿verdad? Pues ahora escúcheme. Sus hijos necesitan ser bendecidos por usted, su Padre terrenal. Y esa bendición tiene un nombre: brindar ánimo. Los hijos necesitan el ánimo tanto como una planta necesita agua. Hace poco alguien me regaló una plantita para dentro de casa. La puse en mi oficina. Estuvo hermosa y erguida por un par de semanas más o menos, y de pronto un día la encontré totalmente marchita. Y dije: ¿y qué le pasó a mi plantita? Y entonces me di cuenta que durante todo ese tiempo no le había puesto ni una gota de agua. Así que le puse el agua necesaria, y cosa increíble, en solo unas pocas horas estuvo erguida y lozana. El ánimo es para nuestros hijos lo que el agua es para una planta deshidratada. Anime a sus hijos. En vez de tratar de sorprenderles haciendo algo malo, trate de sorprenderles cuando están haciendo algo bueno. Que su conversación con ellos no sea siempre negativa, sino positiva. Ahora permítame decirle que hay una diferencia entre alabanza y ánimo. Muchos pensamos que estamos animando a nuestros hijos cuando les alabamos, cuando en realidad podemos estar desanimando a nuestros hijos cuando lo hacemos.
Alabanza es decir, hijo, tienes muy buenas calificaciones, estoy orgulloso de ti. O, hijo, estuviste estupendo en ese juego. Si no hubiera sido por ti, hubiéramos perdido el partido. O, hija, eres una extraordinaria atleta. Si sigues así, no habrá nadie como tú. Usted alaba a sus hijos. Pero, ¿qué es lo que piensan sus hijos de estas alabanzas? Ellos piensan, mis padres están orgullosos de mí por lo que hago. Ahora suponga que su hijo o su hija no tiene siempre buenas calificaciones. Suponga que no siempre juegan bien un partido o les va bien en la pista atlética. Usted deja de alabarles porque su sentido de alabanza está circunscrito a lo que es exitoso o sobresaliente. Ahora, ¿qué es dar ánimo? Dar ánimo significa, hijo, aunque no se ganó el partido, te felicito por el esfuerzo que hiciste. Gracias, hijo, por haber jugado como si hubieras estado ganando el partido. O, hijos, aunque no tengan calificaciones sobresalientes, les he visto esforzándose haciendo los deberes y estudiando, y por eso les agradezco y les felicito. ¿Ve la diferencia? Puede ser algo sutil, pero es importante que usted aprenda a dar ánimo a sus hijos. El ánimo dice, les amo, les agradezco, no necesariamente por lo que han logrado, sino por lo que son. Bill Glass fue un gran jugador de fútbol norteamericano de mi generación. Ahora es un evangelista en las cárceles de todo el país. Por lo general, al dirigirse a los prisioneros, les hace esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un padre que les decía, nunca llegarás a hacer nada, y uno de estos días terminarás en la cárcel? Y la mayoría de los presos levantaban la mano. Casi todos ellos. Nunca llegarás a hacer nada, y uno de estos días terminarás en la cárcel. Cuarto regalo. Debemos darles instrucciones sabias. Busque Proverbios 2, los primeros 7 versos. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares. Esto se refiere a la sabiduría. Y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Ahora veamos Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Dé a sus hijos sabia instrucción, pero recuerde que dar una sabia instrucción solo es posible por medio del entrenamiento. De paso diré que cuando nuestros hijos son pequeños, es bueno tener adoración familiar, comenzando el día con la palabra de Dios. Mi esposa y yo tratamos toda clase de cosas con nuestros hijos para la adoración familiar. Permítame compartir una forma sencilla de adoración familiar, que es una verdadera bendición. La seguimos practicando con nuestros hijos y nuestros nietos cuando nos visitan. Pero compartiré los detalles con ustedes en el próximo programa. ¿Qué clase de ejemplo da a sus hijos? ¿Es un amor incondicional el que siente por cada uno de ellos? ¿Prefiere usted alabar a sus hijos o animarles? ¿Cuánto tiempo invierte enseñando e instruyendo a sus hijos? Si su propia vida no está consagrada y controlada por Jesucristo, no tendrá interés ni sabrá qué instrucción espiritual y moral dar a sus hijos. Si usted quiere criar hijos que valen la pena, sea un padre, sea una madre que vale la pena. En el programa anterior comencé a explicar los 7 regalos que debemos dar a nuestros hijos si deseamos criar hijos que valen la pena. El primer regalo es el regalo de nuestro tiempo.
En Proverbios 27 leemos: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Escúcheme, sus hijos van a aprender mucho más viendo su estilo de vida que de las palabras que usted les diga. El segundo regalo es el brindarles amor incondicional. Y amor incondicional no significa dar a sus hijos todo lo que le pidan. Eso no es verdadero amor. Amor verdadero no es dar a la gente lo que quiere, sino lo que necesita. El tercer regalo es animarles constantemente. Nuestros hijos necesitan ánimo, tanto como una planta necesita agua. En otras palabras, el ánimo es para nuestros hijos lo que el agua es para una planta deshidratada. Anime a sus hijos. En vez de tratar de sorprenderles haciendo algo malo, trate de sorprenderles cuando están haciendo algo bueno. Que su conversación con ellos no sea siempre negativa, sino positiva. El cuarto regalo es darles instrucción sabia. Veamos Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará de él. Dé a sus hijos sabia instrucción. Pero recuerde que dar una sabia instrucción solo es posible por medio del entrenamiento. De paso diré que cuando nuestros hijos son pequeños es bueno tener adoración familiar, comenzando el día con la palabra de Dios. Mi esposa y yo tratamos toda clase de cosas con nuestros hijos para la adoración familiar. Permítame compartir una forma sencilla de adoración familiar, que es una verdadera bendición. La seguimos practicando con nuestros hijos y nuestros nietos cuando nos visitan. Hasta aquí el resumen de lo que estudiamos en el programa anterior. Recuerde que estoy compartiendo con usted cómo nosotros practicamos la adoración familiar con nuestros hijos y ahora también con nuestros nietos. Dejamos que uno de nuestros nietos, que ya sabe leer, escoja un versículo de cualquier capítulo del libro de Proverbios. Sugerimos, si el número del capítulo coincide con el día, tomando en cuenta que Proverbios tiene 31 capítulos, o sea, un capítulo para cada día. Nuestro nieto o nieta puede escoger un verso y explicar qué piensa es el significado de ese proverbio, y luego todos hablan sobre el tema por algunos minutos. ¿Lo ve? Es sumamente sencillo. Pero lo que usted está haciendo cuando esos niños aprenden y discuten acerca de su significado es enseñando sabiduría, o sea, proveerles de una semilla de verdad que pueden llevarla con ellos a todas partes. Así que dé a sus hijos una instrucción sabia, pero procure que esa instrucción vaya junto al entrenamiento. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Usted aprende cosas por medio del entrenamiento. Si usted aprende a nadar, tiene que hacerlo en el agua. De lo que yo sé, nadie jamás ha aprendido a nadar en seco o únicamente por correspondencia. Mi amigo, una cosa es la teoría y otra la práctica. ¿Ha visto alguna vez cómo algunos hombres entrenan a sus perros? Pasan más tiempo entrenando a sus perros que el tiempo que pasan enseñando a sus hijos. Y por las noches se aseguran que su perro esté cómodo y libre de peligros en su perrera, y dejan que sus hijos enfrenten los peligros del libertinaje. Instrucción, entrenamiento, línea sobre línea, precepto sobre precepto. La primera institución educativa es el hogar. Tristemente hoy tenemos una generación de jóvenes que no saben distinguir lo bueno de lo malo. Un conocido predicador y escritor cristiano, refiriéndose a jóvenes en las iglesias, dijo lo siguiente: 57% de nuestros jóvenes no pueden decir que existe un estándar objetivo de la verdad. Más de la mitad de ellos no cree que haya un patrón fijo de lo bueno y lo malo. 85% de nuestros hijos son influenciados para razonar de esa manera. Solo porque algo es malo para usted no significa necesariamente que sea algo malo para mí, es el razonamiento. Y un 55% está de acuerdo en que absolutamente
todo en la vida es negociable. O sea que en sus mentes no hay ninguna distinción entre el estándar fijo de lo bueno y lo malo, como lo tenemos en los 10 mandamientos. ¿Cuántos de ustedes piensan que es una desgracia que los 10 mandamientos hayan sido removidos de los salones de clases de las escuelas norteamericanas y que están tratando de remover los 10 mandamientos de oficinas y lugares públicos? ¿Cuántos de ustedes tienen algún cuadro o pintura de los 10 mandamientos en sus casas? ¿Cuántos de ustedes, padres, que se quejan que sus hijos no conocen los 10 mandamientos, lo saben ustedes mismos? Algunos de ustedes tal vez sí lo saben, pero la gran mayoría no lo saben. Y si usted no lo sabe, ¿cómo espera que sus hijos lo sepan? Nuestros hijos necesitan saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo van a aprenderlo si no les damos una instrucción sabia mediante un práctico entrenamiento? En eso, los humanistas seculares nos llevan la delantera. Quinto regalo: demos a nuestros hijos restricciones razonables. Proverbios 6, los versos del 20 al 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guardarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Notó el contenido de esa última frase? Camino de vida, las reprensiones que te instruyen. No solo es bueno que nosotros tengamos metas para nuestros hijos, debemos animarles para que ellos mismos tengan sus propias metas. Pero también debemos hacerles conocer las limitaciones. Hay cosas que se les debe negar. Debe haber restricciones, aunque nuestra moderna sociedad dice que eso es contraproducente. Dios creó un par de hijos y los puso en el jardín del Edén. Y Dios fijó ciertas limitaciones. Dios hizo conocer a Adán y a Eva ciertas restricciones, no para maniatarlos, sino para que fueran libres. Cuando usted hace conocer a sus hijos ciertas limitaciones y restricciones, lucharán contra ellas. Si usted cede, sus hijos nunca tendrán confianza. Se sentirán no amados si las restricciones ceden, y si usted no les pone limitaciones, ellos permitirán a otras personas que lo hagan. Es algo increíble. No poner limitaciones a un niño implica que usted lo rechaza, y esa es la razón por qué muchos de nuestros hijos son conquistados, engañados, seducidos por otras personas. Se mira a las limitaciones como si fueran algo malo, pero no lo son. Y nosotros, los padres, a veces debemos dejar de tratar de ganar concursos de popularidad y simplemente decir cuáles son las restricciones. No haga demasiadas pequeñas reglas. Tenga unas pocas, pero buenas, y manténgalas. Al preparar este estudio bíblico, yo estuve pensando en cuáles fueron las grandes reglas en nuestro hogar. Básicamente teníamos solo 2 reglas, pero eran fijas y seguras, como candado de acero. Primera regla: no ser deshonesto y jamás mentir. Segunda regla: no faltar el respeto a nadie, de manera especial, jamás faltar el respeto a la madre. Pudiera ser que yo me hacía el de la vista gorda en ciertas cosas, pero nunca toleré una mentira, una falta de respeto o una deshonestidad. Y las limitaciones que pongamos deben ser reales. Hablando de falta de respeto, uno de los hijos de un diácono de nuestra iglesia se puso insolente con su mamá. Y me gusta lo que hizo ese diácono. Llamó a su hijo y le dijo: ti y Dios,
y tendrás que arreglar cuentas con él. Pero también es un asunto entre ti y tu madre, y vas a tener que arreglar las cosas con ella. Pero el asunto es que ella no solo es tu madre, sino que también es mi esposa. Y yo no permito que ni tú ni nadie le hable a mi esposa de esa manera. Estupendo. Y disciplinó físicamente a su hijo. Estoy seguro que ese muchacho no volvió a insolentarse con su madre por algún tiempo por lo menos. Aprendió que su padre podría hacerse el desentendido en muchas cosas, pero la deshonestidad y la falta de respeto jamás podían pasar más allá de los límites establecidos y de las restricciones que estaban bien definidas y que eran observadas al pie de la letra. Sexto regalo: tengamos un oído atento para nuestros hijos. Veamos Proverbios 18, desde el verso 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Esto hace referencia a su debilidad. Mas, ¿quién soportará al ánimo angustiado? Quiere decir que es terrible cuando se quebranta el espíritu de un niño. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Usted debe estar dispuesto a escuchar cuando sus hijos quieren hablarle. Cierto, muchas veces ellos no quieren hablar, por lo menos a horas normales. Recuerdo a nuestro hijo mayor. Había momentos cuando parecía una esfinge. Hablaba y hablaba como si le hubieran dado cuerda. Y yo tenía que decir a mi esposa: Joyce, esta es una oportunidad dorada para hablar con él, así que es mejor que lo escuchemos. Usted tiene que estar listo para cuando ellos quieran hablar. Por lo tanto, no se sorprenda si, estando usted en lo mejor de su quinto sueño, alguno de sus hijos viene a despertarle diciendo: papá o mamá, necesito hablar contigo. Salga a la calle con su hija o con su nieta. Llévelas a comer al restaurante que ellas escojan. A lo mejor lo único que le pidan sea una hamburguesa con papas fritas o un batido de frutas. Y aunque por largo rato tal vez no digan ni una sola palabra, le aseguro que de pronto empezarán a hablar como si fuera la última oportunidad del mundo para hacerlo. Por lo tanto, esté listo para saber escuchar. Nunca esté demasiado ocupado como para no tener tiempo para escuchar a sus hijos, especialmente a los adolescentes, a los jóvenes. Séptimo regalo: provea para ellos un medio ambiente feliz. Proverbios 15, del 13 al 17. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. En otras palabras, un plato de legumbres es mucho mejor que la carne más exquisita, si usted tiene amor, gozo y felicidad. Deje que su hogar esté lleno de risas y alegría. Muchas veces los amiguitos de nuestros hijos les preguntaban: ¿cómo es la vida en la casa de un pastor? ¿Tu papá se pasa predicando en casa todo el día? Con toda sinceridad, puedo atreverme a decir que nuestro hogar estaba por encima del hogar promedio en lo que tiene que ver con la risa, la alegría y las tonterías que hacíamos. ¿Cómo criar a nuestros hijos? Sea firme, sea justo y sea divertido. No se avergüence si tiene un sano sentido del humor. Los psicólogos nos dicen que un buen sentido del humor es una señal de inteligencia y que la risa es como
un excelente lubricante que mantiene trabajando. Trabajando en buena forma los engranajes de la felicidad dentro del hogar. Pero la porción de Proverbios de hace un instante también nos habla de aquellos que tienen un espíritu abatido. Y cuando la cuerda de la tensión emocional se rompe, desaparece la chispa del entusiasmo. Ya no se oye el vibrar de una risa sincera y sonora. Y no hablo de risas malsanas, toscas, sucias o burlonas. El apóstol Pablo en Efesios 5:4 nos dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Pastor, ¿cree usted que a Dios le gusta la risa? Veamos rápidamente Génesis 21:6. Entonces Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Dios le dio a Sara un hijo, y el nombre de ese hijo fue Isaac. Y el nombre Isaac significa risa. De paso, debo decir que es bueno aprender a reírse de uno mismo, a reírse de los problemas. Cuando yo era solo un muchachito, vivíamos en el terrible huracán. Mi papá, junto con otros hombres, estaba clavando planchas de madera en las ventanas. Soplaba un viento muy frío. Nos quedamos sin electricidad, encendimos linternas. Mi papá entró en la casa y logró cerrar la puerta a pesar de la fuerza del viento. Yo estaba allí con temor, con mis ojos bien abiertos, pensando si es que nuestra casa sería succionada por el huracán. Mi papá estaba tranquilo. Miró a mi mamá y dijo: daría $5 por una taza de café. Mi mamá llenó un jarro con agua, la puso en la cocina de gas e hizo la taza de café para mi papá. Parece que él se olvidó que nuestra cocina no era eléctrica, sino a gas. Él miró a mi madre por unos instantes, sacó su billetera y le dio a mi madre un billete de $5. Después de unos segundos de silencio, todos nos reventamos de la risa. En un momento de tensión, aprendimos a reírnos. Mi amigo, usted puede tener un hijo talentoso si es que le da estos 7 regalos. Y le prometo bajo la autoridad de la palabra de Dios que esto marcará una gran diferencia en su hogar. Yo agradezco a Dios por los hogares cristianos. Yo no